Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, permaneciendo fieles, leales y comprometidos en nuestra fe cristiana. Mente, alma y cuerpo en sintonía con la palabra de Dios como acción creadora y con esa situación transformadora de nuestro propio ser, de nuestras propias realidades y de nuestras propias adversidades u oportunidades. Es relativo a ese proceso de concienciación, de maduración, de transformación que hemos venido desarrollando. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. En gracia de Dios hemos tenido nuestro primer acercamiento hoy, 23 de noviembre del año 2022, en Campos, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, zona de los Andes amazónicos, que conectan esta realidad de Laudato Si. En concordancia con la meditación de la palabra hace un momento celebrada con nuestros hermanos, ustedes mismos, espero, en gracia de Dios, y otros que vayan entrando en sintonía, caminando juntos, haciendo puentes entre alma, mente y cuerpo propia con las alma, mente, cuerpo de otros seres, e ir triangulando, ir tejiendo, ir entretejiendo, entramando rizomas de vida eterna en este proceso de transformación de una cultura de la vida eterna que en la maestría majestuosa y maravillosa de nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de San Lucas, precisamente hoy, enseñando a los apóstoles, discípulos, seguidores, y aún a los que no lo son, porque no quieren, porque no pueden o porque no saben, porque están en otros contextos, pues haciendo la referenciación para el caso que nos vincula, pues Europa, Asia, África, desde Grecia, tomando allí Israel y los pueblos cercanos de la Mesopotamia, Babilonia, Jerusalén, pero no se hablaba de Abya Yala, de América, al otro lado del océano, ni de la Atlántida. Eso existía, claro, en lo que llamaban allí en Antigua falsas creencias, falsas profecías, falsas doctrinas que, que habrán de conversar en lo que textos sagrados o en la historia sagrada o en las narrativas propias, la sistematización de experiencias de vida, la información que rezan las sagradas escrituras en nuestra fe cristiana, otras sagradas escrituras en el Corán, otras sagradas escrituras en el Tao, etcétera, según sus propias creencias, religiones y tradiciones. En su acervo cultural las culturas han manifestado o han expresado o han desarrollado en su respectivo orden o momento, circunstancia espaciotemporal y energética, todas estas fenómenos naturales, fenómenos llamados sobrenaturales y otros que han de ser infranaturales, llamados inframundos. Estos mundos y los otros supramundos, como hablando de planos. Eso depende mucho de la geometría sagrada, la forma como se conectan, además del punto, la línea, las curvas, entonces ya dar lugares a sólidos, pues primero a planos, luego a sólidos y empezar a mirar ese proceso unidimensional, bidimensional, tridimensional, etc. Problema que nos ha legado Occidente con esa occidentalización del conocimiento a través de una sola lógica, o la lógica dominante, matemática y lingüística, esencialmente. Y van añadiendo otras. Entonces estamos hablando del cartesianismo, el divisionismo, el segregacionismo, que en el medioevo, con el oscurantismo,
toma relieve para empezar a hacer una transformación desarrollando, se llaman baterías, técnicas, científicas, académicas, sobre todo, vamos a decirlo por anticipado, palabras muy de Saúl Uribe Taborda, de la comunidad Napo de Ecuador, pero que es egresado de nuestra Universidad de Antioquia, antropólogo, de la Academia de Historia de Ecuador, y bueno, el anticipo del encuentro que tuvimos ayer, en gracia de Dios, lo veremos más en desarrollo Dios mediante en Fundación Cambio Gnosis, pero la celebración del convenio, del acuerdo multilateral, como se puede llamar, o preferíamos hablar pluricultural y transterritorial, por usar nombres de lo que el mismo lenguaje occidental ha manejado, pero podríamos llamarlo humildemente puentes de vida, tramas de vida, en territorios para la vida, en el orden natural. Abya Yala, Andes Amazónico. Él coordina el capítulo de historia en la Academia de Historia del Ecuador, de precisamente del Andes y el Amazonas. Entonces aquí vincula como territorio Abya Yala, Ecuador, Colombia, y habrá de ser también Venezuela. Entonces por ahí va el camino. Sin entonces anticiparse, esas realidades no se preveían de la época de Jesús. Quizá lo que fueran a hablar escenarios futurables, o sea, el futuro que se espera, que es deseable, pero que es una prefiguración, quizá exista en la conciencia del ser. Quizás ya exista una conexión interior, una conexión exterior y una conexión hermenéutica interior-exterior, o sea, entorno, entorno y contorno, esa triangulación, pero quizá no. Eso se da cuando el ser ha hecho ese proceso de espirales sucesivas, de sucesiones de armonizaciones, en este caso en el amor, armonizaciones progresivas, sucesivas, que es algo sistemático, desde antes de nacer, desde el nacer y en el acontecer, hasta pasar a otros estadios de conciencia, de conexión, de transformación, respectivamente. Pero bueno, por eso en la meditación de la palabra ahorita se decía, no hablamos de juventud porque la idea es ser siempre joviales, alegres, felices en el Señor. Amén. En el Señor Padre Creador, en el Señor Jesucristo Sanador y en el Señor Espíritu Santo Santificador. Dios, Trinidad. Pero claro, mencionamos otras creencias, bienvenidas, bien habidas y bien servidas en la mesa a circular, porque todos participamos del banquete del reino de la vida eterna. Amén. Bueno, y ahí entonces, dependiendo de ello, pues se es niño, se es adolescente, porque siempre adolecemos de algo. No nos podemos creer omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, solo Dios, como dice el Salmo 98. Qué grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Le agregamos esos tres, la triple O, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y en el Apocalipsis de San Juan, que se prefiguran esos escenarios, que quizá, como decía un hermano hoy en la meditación de la palabra, no recuerdo exactamente cuál de ellos, que decía, podrían ser prefiguraciones hechas por el enemigo, por el opositor, el adversario, ponernos a ver en un futuro que aún no existe para mantenernos distraídos, confundidos, entretenidos en otras cosas, y el obrar en el activismo, en la acción, en más de lo mismo, que es lo que la historia viene mostrando. Entonces la gente ve escenarios adversos, perversos, porque somos, amorosamente lo digo, morbosos, morbosocéntricos, morbimortalidad, morbilidad y mortalidad, contando muertos y enfermos y tragedias, coleccionando datos y estadísticas y narrativas que nos hagan vivir en un mundo de novela. Esa es una de las formas de sometimiento, de esclavitud históricas, de iba a decir arrepentimiento en algunos,
porque aceptan una culpa, pero la mayoría no. Lo reconocen como algo normal, como algo oficial, como algo legal. Entonces viene el tema de lo político, de lo económico y lo social en esa tría maniquea leonina que por desgracia viene de la Grecia. Ayer reflexionábamos el plan Marshall y todas esas formas de recuperación del daño, de restauración por la guerra, de reparación de afectaciones. Claro, la consecuencia de los actos, por los hechos, por los sucesos. Pero ¿dónde están las causas? Y caminemos un poquito en la espiral causa-medio-efecto, que eso es cíclico, eso es multicausal, múltiples causas asociadas a múltiples efectos por múltiples medios, donde generalmente son medios antropocéntricos, o sea, por naturaleza humana, por condición humana, por fragilidad humana. Porque si fuera por gracia de una conciencia plena, una conexión en plenitud, alma, mente y cuerpo, y una transformación por tanto, en discernimiento, sabiduría y conocimiento más que el accionamiento y más que el acontecimiento en sí mismo, que nos haga ver en gracia de Dios, caminando en la voluntad del Padre, a la derecha de Dios Padre y haciendo todo en gracia de Dios, porque realmente lo hacemos es por nuestra cuenta y riesgo, pero le echamos la culpa al otro. Así somos. Ahí viene la ética, la moral, para ver qué es correcto y qué es no, y la profética, la verdad. Si la verdad es Jesús, mente, alma y cuerpo, la creación y la obra creadora en función de ello, con la Trinidad como se decía, ahí no hay pierde. Jesucristo, camino, verdad y vida, una vida crística, cristológica, cristianamente alma y cuerpo. Eso es en la prefiguración, pero en realidad, veámoslo en todas las religiones, creencias, acervos culturales, esas prefiguraciones que se hacen con la geometría sagrada son la misma, porque eso no deja de ser humano, con un poder divino, o que llama sobrenatural, maestros, sacerdotes, profeta, en su integridad Cristo ha sido los tres, otros tendrán una o dos o las mismas tres manifestaciones, revelaciones o provisiones del Creador para hacer testimonio y hacer enlace. Hemos tenido esa oportunidad maravillosa de hacer el curso por anticipado, con la catequesis, con la cátedra mística de Jesús, aconteciendo hace 2022 años, en su vida de 33 años pública o que se conoce o que humanamente ha sido testimoniada, referenciada, representada de alguna manera, que no es perfecto, la forma como se tiene ahora, no es completo todo lo que haya ocurrido, no es ni mucho menos algún contenido repleto, no, está vacío para ser llenado en el corazón, habitando ese ser interior, conexión mística con la divinidad, meditación, oración, ayuno, acción, con la vida misma, en la fe, la bautismación. Si no hay vinculación en la fe, en resucitar con Cristo, aquí no hay nada que hacer para conversar. Habrán otras conversaciones, sí, paganas, mundanas, chabacanas, como se le dice en el pueblo, por hacer referencia a que son, también se dice bacanas. ¿Qué es bacanas? Chéveres, bien, que causa placer, que da una sensación de poder y supuestamente por un tener. Eso es esnovista, eso es consumista, eso es materialista. No es nada espiritual, nada abordado desde la intimidad del ser en conexión con la divinidad, que entonces sería meditación, oración, el ayuno y la acción, irse liberando de todas esas idolatrías, de todos esos taras, de todas esas
Trevejos también es una palabra muy común en nuestro lenguaje. Estorbos, cosas inútiles, un sanalejo de cosas que uno guarda sin saber para qué, ni por qué, ni en qué momento las compró, ni qué utilidad tengan realmente, y simplemente por mostrar, retener cosas, y eso es antivida, eso es antiperdurabilidad, eso es anti buen vivir. ¿Por qué? Porque es reprimir, es contener. Las mismas leyes universales hablan de muerte con ello, porque no circula, no conecta, y esto es sistémico. El todo y las partes, sus acciones, interacciones, retroacciones y realimentaciones que llaman, pero, o nutrición, pero más completo el concepto, alma, mente y cuerpo, porque alimentación no es solamente la ingesta y comer, digerir y defecar, no, eso es un ciclo orgánico, biológico, pero a veces nos quedamos solamente en eso procedimental, en eso netamente superficial, en eso netamente eh, artesanal, o en el caso pues cuando se usa aparatos, o humano cuando se entiende el cuerpo como una extensión del brazo de Dios, pues es simplemente lo más último del dedo de la creación. Pues sí, el punto terminal de contacto energético, no por ello menos importante, por el contrario, vinculante, porque establece el contacto con con el creador a través de la creación, la criatura. Entonces eso nos remonta al paraíso, al Génesis, a Adán y Eva, claro. De estar desnudos no tiene ningún problema, y no estar asumiendo frente a los hechos, los acontecimientos, culpas, y echarle la culpa al otro, como decía Wilson Tamayo precisamente hoy en la meditación de la palabra de Dios, porque nos hacemos las víctimas, la victimación. Se están buscando culpables. No, ella tuvo la culpa, porque me dio a comer del árbol del prohibido. No, y ella dice, no, la culpa es de la serpiente. También lo decía el hermano Pedro Justo Berrío ayer en la meditación de la palabra, tomando por alguna diosidencia o coincidencia en Dios, o razón de Dios, que a veces uno no la entiende, no la comprende y no tendría por qué hacerlo. Él es así. En la espaciotemporalidad energética, eso hace que todo converse. Pasado, presente y futuro están ahí. Hechos, sucesos y acontecimientos están ahí. O sea, ya todo es tan sutil, tan breve, tan de ipso facto el momentum de vida, que ya esto ha ocurrido, ya ha acontecido, y ya ha comparecido ante el juez, entre comillas, el justiciero, pero de la verdad y el amor, la justicia divina, para dar cuenta de, en el amor, la misericordia y la compasión en nuestro caso, como testimonio de vida. En nuestro caso hago amorosamente la invitación a todos seres amados, pero por la convicción propia, para no entrar en discusión. Es experiencias de vida que se van entreteniendo, pero nos van entreteniendo, pero también nos van permitiendo trascender. Y ahí vamos. Quedan todos estos testimonios, Dios quiera, materiales probatorios, evidencias como otros quieran llamar. Para nosotros es simplemente un desahogo, un conversar, es manifestar y expresar, es profético, en gracia de Dios. Místicamente, esa primera conexión, dejarla allí. Es a Dios quien se le da cuenta, amor y naturaleza, ADN. Ahora sí, la humanidad, tejidos de confianza. Son áureas energéticas, espaciotemporalmente, o son esferas de transformación, porque estamos hablando de concienciación, conexión, transformación. Entonces vámonos al último pliegue. Pero en esas oleadas hay niveles de aproximación. ¿Quiénes son los más proximales, los más próximos, los más inmediatos? Pues uno espera que los que estemos de la misma familia, espiritual, mental y material. O sea, no tanto biológicamente por la genética, no, hemos hablado también, nemética por la información cultural, pero está espiritual por la conexión, llamada sobrenatural, que es divinidad. ¿Con quién has de sentirte más íntimo? Con Dios. Ese es tu primer pariente, tu primer próximo. Jesús, que no es visible, mejor.
porque ese es el que ya te prueba en la fe, la confianza y la esperanza. Porque es más real, lo dice Jesús Adrián Romero en una de sus canciones, Jesús que acontece en el silencio, en la invisibilidad, en la tranquilidad, que el que aparece en la mundanidad, con la materialidad y con la bajedad de lo ruin, aunque es un pleonasma, de que todos seguimos un mismo comportamiento estándar, para decir que existe, para decir que se manifiesta, para decir que se representa, se autorrepresenta. Eso es ilusión, pareciera contradictorio. Pero eso que, como dice, por citar un autor, pero Antoine de Saint-Exupéry con El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Porque realmente de ahí pende todo lo demás. Es como, lo vamos a mencionar en cambio Gnosis Dios mediante, competencias. Que ayer tuvimos un encuentro con los del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, y un experto, Víctor Bolívar, maestro, no sé, en primaria, en formación básica, habla de competencias, pero del competir, de la competición, del ser competente, capaz. O sea que ya va muy mecánico el proceso orientado a los estándares, a la calidad, entre otros referentes del desarrollo, de lo que desarrollan las agencias internacionales, las Naciones Unidas, etcétera, en materia de educación, en materia de salud, en materia de ambiente, en todo, competencias para las autoridades de los países, de los pueblos, de las naciones, y derramen ahí en las entidades territoriales, en las diferentes sectoriales de salud, de educación, etcétera. Y bueno, en última instancia, a la comunidad y a la persona, cumpliendo estándares, todos en la igualación, en la homogenización. Y ahí caen por exclusión, por reducción, por subutilización, aunque suena muy técnico, por no inclusión, más bien seres que tienen una forma de conexión con la divinidad distinta, una forma de conexión con la realidad distinta y otra forma de conexión con la humanidad distinta, diversa, pero vinculante, porque es unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Esa es la visión que estamos entretejiendo con esta admisión ambiental universitaria, por adelantarnos un poquito en el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia y de otras universidades y otras propuestas que hemos venido conversando. Entonces, sin que se pierda el horizonte que venimos hablando en esta reflexión, con base a la meditación del Apocalipsis, del Evangelio de San Lucas, que Jesús hace por anticipación el llamado de atención, bueno, estén atentos porque el fin del fin, las señales de los tiempos, esta versión escatológica que se está trabajando por precisamente el cierre del año litúrgico e inicio con el adviento de un próximo ciclo, un nuevo año, que invitamos de nuevo a tratar de buscar una sistematización del orden natural de lo que ha sido la historia sagrada, porque tenemos en esas narrativas, en esas representaciones sociales, en esa sistematización de experiencias, hechos aislados, datos que aparecen entre comillas disonantes o anacrónicos o antagónicos o en cierto analfabetismo considerado con el secularismo de ahora, esta transmodernidad que hace ver que eso es medioevo, que eso es religión, pues que es más antiguo que la misma creación. Y no por ello, si uno se encontrara con Abraham, no le habría de creer, lo mismo que si se encontró ahora con un reconocido científico o un reconocido escritor de literatura, o cualquier persona, o cualquier criatura, o cualquier revelación. No, ha acontecido espaciotemporal y energéticamente en este eterno presente, ya, ama, ya, y está ahí.
está ahí. ¿Quiénes conectan? En la fe, está aquí con nosotros. Como cuando estamos en la vida sacramental, comulgando, aquí estamos almas, de los que ya se han ido, de los que se están yendo y de los que estamos aquí. Espíritus, esa conectividad existe en múltiples planos, fractales, campos mórficos, teorías de cuerdas. Ayer que estábamos conmemorando en Santa Cecilia, ¿te acuerdas? La música, el coro, la armonización, allá están las guacharacas al fondo, en otro lado van a empezar a hacer la triangulación aquí, que es maravilloso, en ese acontecimiento todas las mañanas, bendito Dios, eso es un despertar hermoso. Bienvenidos, mis seres amados, provincia del Cartama. Y acá, bueno, en otros lugares de este Andes maravilloso, del Amazonas, han existido estas criaturas y otras. Hay una diversidad biótica, biófila, fáunica, pues como se les dice, maravillosa, pero que son criaturas, son espíritus también, y comunican, pues mínimo, sensibilizan, sensitizan, sensitizing en inglés, cuando es ya más del corazón o más de la mente, ¿cierto? Ok, ahí entonces viene el trabajo de esa triangulación con las sacramentales, bautismación, comunión, la conversión, que ese es el llamado precisamente a la corrección fraterna a nivel personal, a nivel colectivo, antes que público, un proceso, un debido proceso, un acercamiento ético, moral, profético, para que eso realmente sea, como dicen los psicólogos, asertivo, afectivo. En nuestro caso es más ágape, espiritual, antes que erótico, antes que reflexivo solamente. Seres amados, no, el ser humano no es solo racional, y lo emocional no llega por añadidura. Y la fe no es un asunto emocional, no. Sí, claro que resalta emociones, pero es pasional, compasional por la misericordia. Conexión Carderis, el Kairos, tiempo de Dios, el Carderis del corazón, el reloj biológico, y el Cronos. Ahí a eso quería llegar con la necesidad de poder circular antropológicamente, antroponímicamente, antropogónicamente, hablando de una antropogonía de los calendarios, que además de las religiones, las creencias y los acervos culturales, existen en otras dimensiones, en otros planos, sin ser supersticiosos, sin entrar a traicionar los dogmas de fe de cada religión, de cada creencia, pero buscando que haya una conversación similar, distinto y suplementario que permitan hacer los entramados, los entretejidos, los arquetipos, para poder tener la información. Como dice Irene Robledo Estrada, es ser maravilloso, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla haciendo investigación, conversando con la divinidad. Esa es la oración. Conversar con quien sabemos nos ama, con Dios. Conversar con la humanidad, claro, todos criaturas, hechuras de Dios, obra de Dios. Todos tenemos una revelación, una manifestación, un propósito de vida. Amén. Que cumplir para empezar a articular allí. Y conversando con la naturaleza otra, la raza no humana, las otras razas, de estas humanidades y otras transhumanidades. Pues volvamos a Alicia en el País de las Maravillas, a los duendes, a los espíritus de los niños, de las niñas, de la fantasía, porque ahí hay mucha revelación, lo mismo que las llamadas mitos, mitologías o historias sagradas de los pueblos originarios, de los diferentes latitudes del planeta. Es que recuerden cuando se hablaba de lo del cartesianismo, rompió con la Gaia, madre sabia, madre inteligente, madre autoordenadora de procesos, la madre tierra, pero es la madre agua, es la madre fuego, los elementales están allí. Y eso es lo que habla el Apocalipsis, haciendo la interpretación humildemente y amorosamente, no con intención
como se dice, dolosa o dolosamente. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo.